John Ferney Gómez Díaz nació el 3 de septiembre de 1993 en el pequeño municipio de El Chaparral, en el Tolima colombiano. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la pobreza. Era el menor de los 5 hijos de Esperanza Gómez y su padre, Luis Alberto Jiménez, siempre se negó a reconocerlo. Quienes conocieron a John aseguran que él era el único hijo de este hombre, por lo que sus hermanos siempre le preguntaban a su madre que por qué había tenido un hijo con otro hombre, motivo por el cual sus hermanos siempre lo veían de menos. Así fue su infancia entre juegos solitarios y miradas indiferentes. En una entrevista, la madre de John reconoció que no le brindó el suficiente amor y que tampoco supo cómo criarlo, y que como era el único hijo de Luis Alberto, fue un niño no deseado. Al ver tanto desapego de toda su familia, un día John Ferney se fue a vivir con su abuelo materno, pero cuando éste murió, tuvo que regresar a casa de su madre. Para el año 2001, su mamá decidió mudarse a un barrio del sur de la ciudad, un lugar también afectado por la pobreza y la violencia. Allí, John creció aprendiendo a ser desconfiado, a depender de sí mismo y a construir barreras emocionales muy fuertes. Los amigos y vecinos decían que John era inteligente y calculador, pero también alguien que podía mostrar un lado frío y distante cuando algo no salía como él quería. Ya en la adolescencia, John Ferney comenzó a salir con varias chicas y no era raro que tuviera varias relaciones al mismo tiempo. Fue con una de esas jóvenes que tuvo su primer hijo, un hecho que parecía acercarlo a la idea de formar una familia, aunque la manera en que vivía sus relaciones seguía mostrando celos y necesidad de control. Quienes lo conocieron en esos años cuentan que John era un joven intenso, alguien que no podía soportar sentirse ignorado o desplazado. Siempre estaba observando y queriendo tener el control de lo que pasaba a su alrededor. Y aunque algunos podrían pensar que era un simple adolescente posesivo, en realidad esos comportamientos eran la forma que él tenía de lidiar con la inseguridad que cargaba desde niño. A pesar de todo, John buscaba aferrarse a las personas que amaba, pero de una manera obsesiva. Sus relaciones de noviazgo no eran normales ni relajadas, siempre había tensión, celos y control, y esas mismas características que parecían simples rasgos de su personalidad durante la adolescencia terminaron siendo las piezas que años más tarde lo llevarían a situaciones irreversibles. A los 17 años, John todavía asistía a la secundaria. Allí comenzó una amistad con Cindy Tatiana Herrera, una estudiante de 14 años. La chica también venía de una familia desintegrada. En su caso, ella y sus hermanos vivían con su madre. Al principio fueron solo conversaciones casuales entre los recesos, risas y miradas que se encontraban sin que ellos se dieran cuenta. Sin embargo, aquel primer contacto quedó grabado en John y empezó a prestarle atención a cada gesto, a cada palabra, como si todo lo que Cindy hacía tenía un significado muy especial para él. Poco a poco aquella amistad se convirtió en encuentros más cercanos. John le pidió permiso a la madre de Cindy para poderla visitar en casa y así poder verla todos los días. El chico se mostró cada vez más atento, pero a la vez celoso, vigilando que Cindy no se relacionara con los demás, y su necesidad de control comenzó a asomar, aunque aún no se veía en toda su magnitud. Para Cindy la relación parecía algo natural y amistosa al principio, pero con el tiempo se fue tornando intensa, marcada por la manera obsesiva en que John se involucraba en su vida hasta que se hicieron novios. La relación entre John Ferney y Cindy generaba preocupación en la familia de ella, pues a la madre de Cindy este chico ya no le inspiraba confianza y además consideraba que ambos eran demasiado jóvenes para manejar un noviazgo serio. Para John, cada interacción de Cindy con otras personas era una amenaza y poco a poco la relación se fue volviendo asfixiante, ya que Cindy por su parte intentaba mantener momentos de independencia y libertad, pero en cada intento encontraba la resistencia de John.
Sus comportamientos obsesivos, aunque disfrazados de preocupación, empezaban a generar tensión y miedo en Cindy. La relación sentimental fue avanzando rápidamente y cuando Cindy estaba a punto de cumplir los 15 años, su madre comenzó a organizarle la fiesta de quinceañera, pero Cindy le dijo a su mamá que se iría de la casa para irse a vivir con John a casa de sus padres. La noticia impactó a su madre porque sabía que John no era más que un tipo problemático con fama de mujeriego, alguien que según ella se había involucrado en pasos equivocados. Le quiso abrir los ojos a Cindy diciéndole todo lo malo que podría conllevarle al irse con él, pero ella estaba enamorada, no quiso escuchar las advertencias que le hizo su madre. A los meses, Cindy quedó embarazada. A su madre no le cabía en la mente que su hija fuera a ser madre a tan temprana edad. Cuando Cindy supo de su embarazo, dejó el colegio para dedicarse a tiempo completo al hogar. En cambio, John continuó sus estudios y buscó un trabajo a medio tiempo para cubrir los gastos de él y su pareja, así como también para guardar un poco de dinero para los gastos que se le avecinaban con la llegada del bebé. Con el tiempo, la convivencia entre John y Cindy se volvió más intensa y complicada. La joven estaba completamente inmersa en la vida con él, pero los celos de John, en vez de disminuir, se intensificaban cuando veía que Cindy conversaba o platicaba con otras personas, ya fueran del sexo masculino o femenino. Su control era tanto sobre Cindy que se escapaba del colegio para espiarla. También fingía que se iba al trabajo, pero se regresaba para ver si la descubría haciendo algo que no era de su agrado, pues en casa de la madre de John también vivía el cuñado de uno de sus hermanos, lo que lo hacía sospechar de que éste pudiera pretender a Cindy. Cindy no estaba acostumbrada a que alguien le controlara su vida e intentaba mantener cierta independencia, pero John estaba siempre pendiente de sus movimientos, dispuesto a intervenir si percibía alguna amenaza a lo que él consideraba su espacio. Pero cuando Cindy quería visitar a su familia, John reaccionaba con celos y ansiedad. No podía soportar que ella pasara tiempo fuera de su control y en muchas ocasiones sus reclamos y discusiones impedían que ella se sintiera libre de ver a sus seres queridos. Así que cuando Cindy visitaba a su madre, lo hacía bajo la vigilancia y las restricciones de John. Este control constante no solo generaba conflictos, sino que también aumentaba la presión sobre Cindy. Cada salida de la casa se convertía en un pequeño enfrentamiento, y lo que debía haber sido momentos de cariño y conexión con su familia, a menudo terminaba en discusiones y tensión, todo por la inseguridad y la desconfianza que John le tenía a Cindy, pero esto solo estaba en su mente, porque Cindy lo amaba, pero él temía perderla o que alguien se la quitara. La relación entre la pareja se volvió cada vez más oscura y ya no eran solo los celos y la obsesión, sino también los maltratos físicos y psicológicos. Los vecinos aseguran que eran testigos de las golpizas que John le propinaba casi a diario, golpeándola en diferentes partes del cuerpo. Podría imaginarme el miedo con el que vivía Cindy. Cindy intentó varias veces alejarse de John, pero nunca lo lograba, hasta que un día se armó de valor y le pidió a su padre que le diera posada. John Ferney se dio cuenta de que ese mismo día se fue de la casa el cuñado de su hermano, algo muy extraño para él, pero que no le dejó de hacer ruido en la cabeza. Cuando se fue a vigilar a Cindy, supo que en la casa del padre de la chica también estaba viviendo el tal cuñado de su hermano, lo que llevó sus celos al límite. John enfrentó a este hombre y lo acusó de tener una relación con ella, pero el padre de Cindy, al ver esta discusión, llamó a la policía para informar que John estaba buscando problemas con ellos. La policía intervino, pero Cindy, cansada de ver que su familia sufría por ella, decidió volver con John Ferney al tercer día, pero esta vez John tenía una nueva casa donde vivir. Pasó un año y Cindy volvió a quedar embarazada. Ella pensó que la llegada de su otro niño cambiaría a John Ferney, pero todo fue igual o peor. Ella ya no soportaba el maltrato.
y esta vez planeó irse a casa de su madre, pero aquella sombra de John siempre la acechaba, la buscaba y perseguía donde sea que fuera, pues él no aceptaba que la relación había llegado a su fin. Y lo que se le vino a la mente es que Cindy se había ido con otro hombre. Ya para este momento Cindy cargaba con sus 2 hijos, una niña y un niño, pero ella no permitía que John los viera, por lo que éste acudió a las autoridades correspondientes para denunciar que ella no le permitía ver a sus 2 hijos. Especialmente este abogaba por la niña, porque según él era con la que más tiempo había convivido, porque el pequeño apenas tenía unos meses. John Verney no se detenía. Ubicó una roca grande cerca de la casa de la mamá de Cindy y allí se ocultaba para ver cada uno de sus movimientos y asegurarse de que no estaba con alguien más. Familiares de la joven madre recuerdan que lo vieron rondando la zona, pero no le tomaron mayor importancia. El 20 de octubre de 2015 sería recordado como el día en que todo se quebró. Desde temprano, John Verney había pasado parte de la jornada con un grupo de amigos. Entre risas y charlas se cruzó con una prima de Cindy, lo que generó una discusión breve que, aunque no pasó a más, lo dejó intranquilo. Poco después tomó una decisión: ir a buscar a Cindy, pero antes visitó la casa de un amigo y le pidió que le prestara un arma, porque iba a un lugar peligroso donde él había tenido ciertos problemas con unos tipos, y aunque el amigo dudó, terminó entregándole un viejo revólver, advirtiéndole que apenas tenía 3 balas cargadas. Con el arma en mano, John continuó con su recorrido. Pasó por la casa de su madre, donde estuvo unos minutos, y su madre le preguntó para dónde iba, a lo que él le respondió que a ver a Cindy porque le quería entregar el papel de la denuncia. Su mamá le dijo que no fuera porque se podía meter en problemas, pero él le aseguró que pronto regresaría. John permaneció varias horas rondando la casa de Cindy, esperando el momento oportuno para entregarle el documento. En un instante la vio salir acompañada del señor Luis Alfonso Moreno, quien tenía una relación con su madre. Ante la mirada y el pensamiento de John, Cindy lo estaba traicionando con este hombre. John salió de su escondite a confrontarlos. Al escuchar esta discusión, los familiares de Cindy salieron para ver qué pasaba. Al notar su presencia, intentaron detenerlo en la entrada y le pidieron que se marchara sin hacer ningún escándalo, pero John respondió diciéndoles que no se iría sin hablar con Cindy. Cuando finalmente ella salió, John le entregó el documento de la demanda, y al verlo, Cindy lo rompió frente a él y se metió de nuevo a la casa. Ese gesto tan simbólico como desafiante fue el punto de quiebre que desató lo que vendría después. John se logró meter a la casa y ya adentro la discusión se encendió de inmediato. Cindy le exigía que se marchara, mientras la familia trataba de mantener la calma y evitar que la situación escalara. Luis Alfonso intervino para protegerla. Entonces John Verney le preguntó a Cindy si estaba tranquila con su hombre, refiriéndose a su padrastro, a lo que ella no le respondió, pero cuando le hizo la pregunta por segunda vez, Cindy le contestó: sí, ¿y qué? Pero esa acción solo alimentó más la furia de John, que lo veía como un intruso, como alguien que le arrebataba lo poco que sentía suyo. John sacó el arma y la accionó 2 veces sobre Cindy, quien recibió una bala en el brazo y otra en el costado. Esta última le perforó los pulmones. Los gritos se mezclaron con el sonido seco de los impactos. Cindy cayó herida y Luis Alfonso intentó auxiliarla, pero también fue alcanzado por la última bala que había quedado en el arma. La escena quedó marcada por el caos, el pánico y el dolor de una familia que jamás imaginó presenciar semejante horror en su propio hogar. Tras abandonar la escena, John caminó con rapidez, intentando aparentar calma, mientras su corazón golpeaba con violencia. El eco de los impactos aún resonaba en su cabeza, pero él sabía que ya nada volvería a ser igual. Había cruzado un límite del que no habría retorno. Los vecinos señalaban a John como el principal sospechoso y su nombre corría de boca en Chaparral y más allá. La policía comenzó a buscarlo por cielo y tierra, pero John se escondía en casa de unos amigos, a quienes les comentó que estaba arrepentido,
pero que los celos y la ira lo habían traicionado. En un giro tan desconcertante como escalofriante, John decidió acudir al funeral de Cindy. No lo hizo de manera abierta, sino disfrazado de mujer. Se maquilló, se puso una peluca y unos tacones e intentó confundirse entre los dolientes. Quería ver de cerca lo que había provocado y observar el dolor de la familia. Esa acción, lejos de ocultarlo, mostró la frialdad con la que actuaba. Se mantuvo a pocos metros de distancia de donde familiares y amigos despedían los restos de Cindy. Para ese momento, la policía ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos para quien diera información sobre John Ferney. Los amigos que le habían dado posada aquella noche decidieron colaborar con la policía a cambio de la recompensa para que así John Ferney pagara por sus actos. Así que uno de esos días la policía le dijo a los colaboradores que invitaran a John Ferney a departir unos tragos y que cuando él ya estuviera bien tomado les informaran para llevar a cabo la captura. La fiscalía presentó las pruebas balísticas que confirmaban que el arma utilizada coincidía con el revólver que John había pedido prestado aquel día. A ello se sumaron las declaraciones de su amigo, quien relató cómo se lo entregó sin imaginar el uso que tendría. Finalmente, un tribunal lo sentenció a 60 años de prisión por los delitos de asesinato agravado en el caso de Luis Alfonso y feminicidio agravado en perjuicio de Cindy Tatiana Herrera. John Ferney cumple su condena en una cárcel de Boyacá, en Colombia. La familia de Cindy Tatiana, al final de todo el doloroso proceso judicial, expresó que aunque ninguna sentencia podrá borrar el vacío ni el sufrimiento que dejó su partida, al menos sienten que la justicia les dio una respuesta. Nos duele cada día no tenerla con nosotros, pero creemos que ahora ella puede descansar en paz, porque se hizo lo que se debía hacer. Esperamos que ningún otro hogar tenga que pasar por lo que hemos vivido. Y bueno, familia, es así como doy fin a este caso. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Por mi parte, como pueden escucharme un poquito mal de mi garganta, pero quise compartirles este caso donde la justicia volvió a triunfar. Comenten desde dónde nos ven para poderlos saludar. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.